Buen día, chicas y chicos. Hoy vamos a ver lo que es derivada, concepto de derivada. Hoy entramos a lo que es cálculo diferencial. Entonces, para entender bien el concepto de derivada, primero vamos a repasar qué es velocidad. Velocidad promedio, velocidad instantánea. Entonces, suponiendo que yo acá tengo una recta que me va a representar el recorrido de un vehículo en 100 metros. Lo voy a hacer cada 20 metros, 40, 60, 80 y aquí es 100 metros. Y aquí pues tengo mi vehículo y resulta que el vehículo se demoró de acá hasta acá 5 segundos. Si me preguntan la velocidad promedio, pues es muy sencillo. La velocidad promedio es el tiempo, el recorrido dividido el tiempo. Entonces, como el vehículo llegó acá 100 metros y se demoró 5 segundos, simplemente divido el 5 en el 100, está 20 metros por segundo. Quiere decir que cada tramito de esto se demoró 1 segundo. 1 segundo, 2, 3, 4, 5 segundos. Esa es la velocidad promedio, pero eso no es real, porque cuando un vehículo arranca y va acelerando, puede que en este tramo no se haya demorado 1 segundo, sino medio segundo. Y así, a medida que más acelera, menos se demora. Entonces esto realmente es un promedio, pero no es real. Ahora, ¿dónde? Si a mí me preguntan la velocidad instantánea, o sea, exactamente en los 40 metros, ¿cuál era el tiempo? O a los 2 segundos, ¿cuántos metros había recorrido? Esto es lo que se llama la velocidad instantánea, en el instante. En ese instante, ¿cuánto se demoró? Y es el problema que resuelve la derivada, que trabajó Newton y Levins. Entonces, digamos que tengo la gráfica, y la gráfica de un vehículo que acelera con el paso del tiempo es esta. Digamos que voy a tomar aquí 2 y aquí llego a su meta a los 5 segundos, que cuando llevaba 2 según esto, a los 2 segundos era 40 metros y que por acá ya había llegado a su meta a los 100 metros. Entonces, si yo quiero hacer esto en la gráfica, calcular la pendiente, y trazo una recta que me pase por esos 2 puntos, esa recta es secante. Recuerden que la recta secante es la que me corta en 2 puntos. Y voy a encontrar esta pendiente con la fórmula de pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, este punto va a ser x. Pero si aumento hasta acá, aquí hay un aumento que se llama h. Entonces este punto ya no va a ser x, este punto va a ser x más h. La coordenada de x es y. Recuerden que la y se representa con f de x. Y la coordenada de 5, aquí también hay un incremento h. Entonces la coordenada de 5 ya no va a ser f de x, sino que va a ser f de x más h. Eso es sencillo, hallar la pendiente. Listo, con esta fórmula. Pero resulta que yo no quiero esto, yo quiero encontrar exactamente en este punto cuál es la velocidad exacta. Entonces ya no me cortaría la gráfica en 2 puntos, sino que la recta tocaría un solo punto, se llama recta tangente. Quiere decir que si esta es mi gráfica, yo quiero saber exactamente en este punto velocidad y tiempo exactamente. Entonces pasó de ser una recta secante a ser una recta tangente. Entonces simplemente cojo esta misma fórmula y le pongo estos valores. Esta m ya no se va a llamar m, se va a llamar f con esta comita. Esta comita significa derivada. Entonces f de x es igual. Ya no va a ser y2, sino lo que vale y2. F de x más h.
menos y1, y y1 era f de x, sobre x, x2, que es x más h, menos x1, que es x. Como aquí tengo x con x, esto se cancela. Entonces mi nueva fórmula va a ser esta, f de x más h menos f de x sobre h. Resulta que ya no voy a tener un intervalo de tiempo de acá hasta acá, sino un intervalo exacto, o sea, que el tiempo sea mínimo, que este punto se acerque a este, en ese instante, o sea, no hay un intervalo de tiempo, y eso lo resuelvo por medio de límites, o sea, el límite cuando h tiende a 0, que no haya un intervalo, vea, esta h, sino que h se acerque a este, en este punto 0, y esta es nuestra fórmula de derivada. Esta es la fórmula de derivada, que la saqué de la pendiente, cuando el límite tiende a 0. Ahora sí voy a concluir qué es la derivada. Entonces, el problema que resolvió Newton y más tarde Leibniz fue encontrar, no la velocidad promedio porque era muy sencillo, sino encontrar la velocidad en un punto exacto. Eso es la derivada, para eso sirve. Entonces, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto exacto, o en otras palabras, también me permite encontrar la recta tangente, no la secante, la recta tangente de una función. Ahora, cuando hablo de velocidad, no me refiero a que todos los problemas de derivadas se refieran a velocidad de automóviles o de aviones. También puede ser una caída de un objeto en un tiempo exacto, en una producción, en una empresa. Por ejemplo, yo voy a hacer una caja, entonces tengo una caja que mide 3 por 3, o sea que su área es 9, 3 por 3, 9, pero yo quiero que aumentar un lado a 5, o sea un incremento h, entonces su nueva área es 25. Ese incremento, ese 25 menos 9, el 16, lo puedo obtener por medio de derivada. Vamos a ver después problemas de aplicación. Entonces en la industria se aplica mucho la derivada para encontrar valores exactos en cuánto me debe aumentar la producción, en cuánto me debe aumentar el material que necesito. Listo chicos, feliz día.